La alianza de la OTAN debe mantener el delicado equilibrio entre ayudar a Kiev y no involucrarse en la guerra, porque esto pondría en riesgo la seguridad de la Alianza Atlántica, pero también de Ucrania. Son palabras del primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo. Dice que si bien la alianza podría entrar en guerra con Moscú, no sería esto bueno ni para la seguridad del bloque, pero incluso habla tampoco de ser bueno para la seguridad de Ucrania. El belga ha hecho estos comentarios tras su reunión con el presidente Volodymyr Zelensky, quien le comentó que su país estaba muy agradecido por el apoyo de los miembros de la OTAN. En el marco de ese Consejo de Ucrania con el resto de socios, con los 31 atlánticos, habla de una certeza institucional necesaria y en esto, dice De Croo, es donde hay que tener puestos todos los esfuerzos. Y esto en una jornada en la que la hemos comentado aquí hace apenas unos minutos en Negocios Televisión, actas de la última reunión del Banco Central Europeo, justificación de esa subida de tipos de 25 puntos básicos en junio. Y el Consejo de Gobierno estuvo de acuerdo en subir los tipos de interés en ese cuarto de punto porcentual porque no había pruebas suficientes o convincentes para confirmar un punto de inflexión en las subidas de precios. No obstante, el organismo, eso sí, y asumen todos, tienen que estar preparados para dejar de subir los tipos si lo requieren los datos, ese meeting by meeting, ese data dependent del que ha hecho bandera Lagarde en estos últimos meses. De hecho, en el comunicado de las actas hablan de que, aunque se considera una segunda caída consecutiva en la inflación subyacente como una señal positiva, la opinión general es que no hay pruebas suficientes o convincentes para afirmar ese punto de inflexión. Es decir, que el Banco Central Europeo tiene dudas sobre qué va a pasar con la economía que ellos mismos controlan. Esto cuando los gobiernos van a recibir instrucciones de retirar el apoyo y consolidar los presupuestos nacionales cuando la Comisión Europea adopte su orientación fiscal para 2024. Los gobiernos van a recibir, según está adelantando Bloomberg, el apoyo para retirar o no las políticas fiscales puestas en marcha con la pandemia para reactivar los sistemas económicos comunitarios. Esto va a ser cuando tengamos ya este cuadro económico de la Comisión, un cambio gradual de gasto ilimitado durante la pandemia que ahora va hacia una ayuda temporal o específica permitida tras el lanzamiento de la invasión de Ucrania. Todo esto cuando el bloque está revisando sus reglas sobre el gasto público para evitar severos ajustes presupuestarios, esa austeridad de la que hizo bandera el ejecutivo de Merkel y con la que Europa cayó en una de las recesiones más graves de toda su historia. Y ojo a esto, el comisario digital de la Unión Europea, Thierry Breton, dice que, ojo, cuidado, habría y se está estudiando poder llegar a prohibir Twitter o TikTok en Europa si no se implementan las normas de la Ley de Servicios Digitales. El exjefe de France Telecom amenaza en una entrevista con France Info con cerrar todas las plataformas en caso de disturbios sociales tras esa crisis que vivimos hace apenas unas semanas con Francia. La Comisión, y dice Breton, puede bloquear completamente el acceso a las redes sociales como TikTok, como Twitter, Facebook, Instagram, YouTube o Snapchat sobre la base de esa ley de servicios digitales si los operadores, si las empresas en sí mismas no toman medidas contra el contenido ilegal en caso de disturbios sociales. También el ojo puesto en la empresa. Carlyle y TrustStar Capital estudian una salida parcial de las operaciones de McDonald's en Hong Kong y en la China continental en un acuerdo con el que espera recaudar unos 4.000 millones de dólares. Cuenta Bloomberg que JIC y Mubala Investment, el fondo soberano de Abu Dhabi, ya han sido contactados como posibles compradores de este negocio de la cadena de comida rápida en el gigante asiático, que a día de hoy se estaría valorando en unos 10.000 millones de dólares, incluida la deuda. Los accionistas, y según la agencia, ya habrían aceptado este plan y los administradores de activos quieren cerrarlo cuanto antes, a lo largo del cuarto trimestre de este 2023. Jueves 13 de julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Jornada en la que la alianza de la OTAN debería mantener el equilibrio delicado entre ayudar a Kiev y no involucrarse en la guerra, porque esto pondría en riesgo
la seguridad de Ucrania, pero también de la OTAN. Son palabras, lo adelantábamos en sumario, del primer ministro de Bélgica. Alexander De Croo dice que si bien hay conflicto directo con Moscú, no sería esto bueno para el conjunto de los aliados atlánticos, pero tampoco para el país que ahora mismo está en guerra, para Ucrania. Comentarios del belga tras la reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien le comentó, y según se ha filtrado por la prensa, que su país estaba muy agradecido por el apoyo de los miembros de la OTAN. De Croo emplaza las negociaciones al Consejo OTAN-Ucrania, que dicen le dará la certeza a Kiev institucional necesaria con la que pueden mantener el envite del conflicto. Dice el belga que es importante para todos los aliados el Consejo con la OTAN y Ucrania, y que sea esto como un instrumento de integración y no solo de asociación. Ha comentado también que su país va a analizar cómo puede participar en los programas militares de ayudas en los que va a entrar de lleno los diferentes países del G7 de manera, eso sí, independiente entre cada uno de ellos y no como un gran bloque. Ha comentado el político europeo que la paz es el objetivo que todos persiguen y que debe ser la última garantía de seguridad y parte de esa asociación con Ucrania. Termina la cumbre de esta OTAN en Vilna, en Lituania, y lo hace con el compromiso de que Ucrania formará parte de la alianza, pero no todavía. En medio de la cita, Zelensky se ha mostrado enfadado. Lo hemos ido dando cuenta aquí en Negocios Televisión en las últimas jornadas. Ha comentado que es absurdo directamente que la OTAN no pueda establecer un cronograma, un calendario de fechas claro. Pues bien, poco después han empezado a salir las quejas entre los líderes occidentales, y una está en el Reino Unido. El secretario de Defensa, Ben Wallace, que se postula, por cierto, como uno de los posibles candidatos a ser secretario general de la OTAN, ha hablado sobre la larga lista de deseos militares de Ucrania y le ha dicho claramente a Zelensky: nosotros no somos Amazon. Eso sí, advierte que le gustaría o no que la gente quiera ver cierta gratitud. Se refería a Wallace al sentimiento común entre los partidarios occidentales de Ucrania, que han desembolsado un total de 170.000 millones de dólares en ayuda militar y en financiera desde que Rusia lanzara la invasión a gran escala el año pasado. Y esto cuando crece y crece la tensión, en este caso en el frente oriental, China y Estados Unidos. Acabamos de conocer que las Fuerzas Armadas del gigante asiático ya están monitorizando aviones estadounidenses que transitaban hasta ahora por el estrecho de Taiwán. Marta Vilar. Nuevo episodio de tensión entre China y Estados Unidos alrededor de Taiwán. Y es que ahora acabamos de conocer que las Fuerzas Armadas de China están monitorizando aviones estadounidenses que estarían transitando por el estrecho de Taiwán. Desde el ejército de China han respondido y aseguran que van a mantener una alerta máxima y que van a salvaguardar resueltamente, dicen, la soberanía y la seguridad nacional. Más tensión ahora entre China y Estados Unidos después del viaje de Janet Yellen al gigante asiático y después de que precisamente ahora en la cumbre ASEAN de la Asociación de los Países del Sudeste Asiático se esté celebrando precisamente ahora y que allí vaya a reunirse Blinken con el alto diplomático Wang Yi. Ahora mismo hay tensión, mucha tensión entre China y Estados Unidos por esos aviones presuntamente estadounidenses que estarían transitando por el estrecho de Taiwán. Gracias, Marta. Y esto entre las reacciones de varios países occidentales, porque al parecer Alemania reconoce que sí que necesita a Pekín pese a esa estrategia de seguridad económica europea y esa estrategia del de-risking, de reducción de riesgos. No sé, Marta, lo ha dicho hoy Annalena Baerbock. A pesar de que Alemania insiste en que hay que desacoplarse, que hay que alejarse un poquito en la relación económica con China, lo que dicen también desde Alemania es que China les necesita y que además ellos también necesitan a China. Declaraciones que ha realizado la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, que dice textualmente: necesitamos a China, pero China también nos necesita en Europa para el desarrollo económico, la competencia justa y la política climática. Reconocimiento, por tanto, de Alemania de que no pueden vivir realmente sin esa relación económica con China. Por cierto, aún así, insiste Baerbock en que desde Alemania están intentando realizar otras alianzas internacionales, inversiones también en esas alianzas, dice Baerbock, como tratados de libre comercio. Recuerden, por ejemplo, el intento de Europa de cerrar un acuerdo de libre comercio con Australia, que finalmente no ha dado sus frutos de momento. Y dice también Annalena Baerbock que a través de estos tratados de libre comercio, de estos acuerdos, lo que se intenta es establecer normas para el comercio ético y el comercio sostenible.
Gracias, Marta. Y ojo porque Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, vuelve a reunirse una vez más con China después de ese viaje a Pekín que lo dinamitó el presidente Joe Biden tras acusar a su homólogo, a Xi Jinping, de dictador. Esta vez lo ha hecho, ha ido Blinken a hablar con el alto diplomático Wang Yi en Yakarta, en Indonesia, en el marco de las reuniones de la Asociación del Pacífico, el ASEAN. Wang, que representa a China en estas reuniones en la capital de Indonesia, en Yakarta, ha hablado con los países asociados después de que Pekín comentara que el ministro de Asuntos Exteriores, Qin Gang, no podría asistir por motivos de salud. Blinken se ha reunido ya con ambos mandatarios en el pasado, en este momento, para enfriar las relaciones, aunque la cuestión es que ya ayer el embajador de China en Estados Unidos mantuvo una reunión poco habitual y lo hizo con el Departamento de Defensa, con el Pentágono, con el máximo responsable para Asia. Unas conversaciones que siguieron a las críticas estadounidenses sobre la reticencia china a entablar comunicaciones militares. El caso es que por este frente parece que cruzan las tensiones, mientras que precisamente en Yakarta es donde se han reunido el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, con el representante diplomático, el alto representante diplomático de China, con Wang Yi. El caso es que prometen trabajar juntos para impulsar unas nuevas alianzas regionales al margen de esta cita. En conversaciones separadas, China, Rusia e Indonesia van a colaborar en elementos clave, concretamente en seguridad alimentaria, en energética y para garantizar, sobre todo, y lo importante tras la pandemia, las cadenas de suministro, para garantizar que son todas fluidas. Según están publicando a esta hora de la tarde varios medios rusos desde China, insisten en que durante la segunda mitad del año se esperan importantes reuniones de alto nivel. No se habla, eso sí, a las claras, de una posible cita entre Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, con el homólogo chino, con Xi Jinping. El caso es que Wang dice que es importante para China coordinarse de una manera fluida con Moscú, fortaleciendo una cooperación bilateral y multilateral en referencia a esa región del Indo-Pacífico, pero también en la zona euroasiática, para implementar los objetivos establecidos para el desarrollo de las relaciones bilaterales. Esto citando también las palabras del ministro de Exteriores del Kremlin, de Sergei Lavrov, que dicen que son conversaciones que han llegado en un momento oportuno para fortalecer los mecanismos centrados en el sudeste asiático y el papel constructivo que deben tener ambas potencias regionales. Pendientes de estas palabras de los representantes diplomáticos de China y de Rusia, miramos también a Ucrania, porque allí su presidente, Recep Tayyip Erdogan, ya ha dado una fecha estimada para ratificar la entrada de Suecia dentro de la OTAN tras levantar ese veto por la modificación de las leyes antiterroristas en Estocolmo. El caso es que el islamista ha prometido acelerar la ratificación cuando el Parlamento turco vuelva del parón de verano de nada más y nada menos que 2 meses. Esto es, que Turquía dará el sí a más tardar en otoño de este mismo año, concretamente a partir de septiembre-octubre. Lo ha comentado tras esa cita de la OTAN en Lituania, en la que Erdogan ha dicho también que su gobierno va a presentar un proyecto de ley sobre la membresía de Estocolmo, después de compartir un nuevo plan para tomar medidas energéticas contra los grupos separatistas kurdos, concretamente contra ese PKK, el Partido de los Trabajadores, que en Turquía, según el gobierno de Ankara, se llega a considerar como una organización terrorista. Y después del fin de la cumbre de la OTAN, ahora Occidente vuelve a centrar la atención en el acuerdo del grano, y dice Reuters que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, del que por cierto estamos pendientes de una comparecencia en los próximos minutos, ha propuesto al presidente Putin que amplíe este pacto del Mar Negro a partir del próximo 18 de julio, cuando recae todo este texto vigente, a cambio de conectar una filial del Banco Agrícola al sistema internacional de pagos, al SWIFT. Comenta la agencia de noticias británica que Guterres, el portugués, le propuso a Putin que Rusia permita mantener durante varios meses, no hay un plazo exacto según Reuters, este acuerdo del grano, dando tiempo a la Unión Europea para poder conectar a la subsidiaria de este Banco Agrícola al SWIFT, una subsidiaria que actuaría solo a través de este sistema internacional. El secretario de la ONU habría enviado ya una carta a Putin este pasado martes proponiendo este camino a seguir para facilitar aún así las exportaciones rusas de grano, concretamente de los alimentos y fertilizantes, para garantizar los envíos a través del Mar Negro y poder evitar una posible crisis alimentaria, una posible hambruna a la que podría verse abocada, en este caso y por esta crisis, la zona del Cuerno de África.